¿sí? Porque es una enfermedad que afecta principalmente a gente en zonas rurales, de pocos recursos económicos, de poca representatividad o poca voz política que les permita demandar un cambio al respecto. Entonces, por esto es que por esto es que muchas personas pidieron a la Organización Mundial de la Salud que se la incluya dentro de esta lista de enfermedades tropicales desatendidas que, que, que la OMS maneja o que la OMS trata de mejorar su situación en el mundo. Esto pasó en el 2013. En el 2013 se vio ciertos avances, se la incluyó, pero después de un tiempo se la quitó y tuvieron que pasar varios años de mucha presión con datos sobre qué tan importante es esta enfermedad, como para que recién en el 2017 se la incluya y se la incluya, de hecho, eh, en la categoría más alta, ¿sí? Ya vamos a explicar un poquito qué significa esto en la siguiente diapositiva. Pero además de esto, esto que se realizó hace 3 años fue muy importante porque la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de qué tan importante era tratar este tema y entonces decidieron lanzar una estrategia para precisamente prevenir y controlar esta problemática. Entonces, bueno, una enfermedad tropical desatendida, ¿qué es esto? En inglés se las conoce como las NTDs o las Neglected Tropical Diseases. Y esto es un grupo diverso de enfermedades. Hay varias, ¿no es cierto? Entre ellas, Chagas, por ejemplo, que estudia el grupo de la Universidad Católica. Y entonces estos son los 4 puntos que definen una enfermedad tropical desatendida. Les he puesto en negritas para que sea más fácil para ustedes seguir de qué se trata. Entonces, estas son las enfermedades que afectan desproporcionadamente a poblaciones que viven en la pobreza, principalmente están en zonas tropicales y subtropicales. Eh, Se las puede controlar, eliminar o erradicar si se ponen los recursos necesarios, que no son tampoco demasiados, ¿sí? Sino que no se las ha controlado precisamente por una falta de voluntad política en muchos casos de varios gobiernos o de muchos gobiernos, y que están relativamente descuidadas por la investigación, ¿no es cierto? Lo que les hablaba un poco antes de los sueros antiofídicos. Y entonces, bueno, si es que una enfermedad cumple estos 4 puntos, pues entonces es incluida dentro de esta categoría A, que son precisamente estas enfermedades que se les da la máxima atención por parte de este grupo de la OMS y se trata de coordinar con muchos países alrededor del mundo para cambiar esta situación, ya que los recursos que se deberían implementar no son extremadamente grandes, ¿no es cierto? Como lo que tendría una pandemia o lo que se necesitaría como una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, bueno, hablando un poco de números, lo que sabemos es que este problema del ofidismo es difícil de tener números exactos, ¿sí? Porque hay un subregistro, porque como ocurre en zonas rurales, a veces la atención médica está lejos, no todas las personas llegan allá, a veces también hay esta forma de tratar que no es precisamente por el método recomendado, que es el suero antiofídico, ¿no es cierto? Entonces, hay un subregistro y los números que les presento aquí son las estimaciones más o que se manejan por varias fuentes, ¿ya? Entonces, estamos hablando de alrededor de entre 1.8 y 2.7 millones de envenenamientos al año en el mundo, ¿sí? Entonces, mordeduras hay mucho más que esto. Se estima que hay alrededor de 5,5 millones de mordeduras al año en el mundo, pero claro, solamente una parte de esas son envenenamientos, alrededor de la mitad. De esas, existen secuelas, ¿no es cierto? Entonces, pueden existir secuelas como discapacidad, es decir, que una persona, por ejemplo, le sea amputada una extremidad, y esas ocurren alrededor de 400,000 discapacidades al año en el mundo. Y de esas 2.7 millones o 2 millones de envenenamientos al año,
81.000 a 138.000 son muertes que se producen, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 220 a 380 muertes que se producen por este fenómeno en el mundo cada día. Y esto ha estado ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? En la historia del planeta. Entonces, bueno, como les dije, ha habido un renovado interés de los investigadores en este fenómeno últimamente y aquí tenemos algunos números. Principalmente este problema afecta en mayor medida a 3 zonas del planeta. En primer lugar, Asia, ¿sí? Con 1.2 a 2 millones de envenenamientos al año. África, con alrededor de medio millón. Y Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Que estamos hablando de alrededor de 150.000 envenenamientos al año. En el resto de regiones es muy poco lo que ocurre. Si ustedes se fijan en Australia, a pesar de que probablemente ustedes han visto noticias o documentales de lo peligrosas que pueden ser las serpientes ahí, realmente no hay demasiados casos. ¿Sí? El principal problema está en Asia, en África y en nuestra región. Entonces, bueno, lo que les hablaba de que la OMS ha incluido esta enfermedad en la categoría A sobre enfermedades tropicales desatendidas y que ellos han planteado esta estrategia de prevención y control. Entonces, esta estrategia se trata de que dentro de 10 años, bueno, 11 años, porque esta estrategia comenzó el año anterior, ellos quieren reducir a la mitad el número de muertes y de discapacidades en todo el mundo para 2030. ¿Sí? Entonces, en el 2030 quieren disminuir a la mitad este número de muertes y de discapacidades. Y para eso se han planteado 4 objetivos estratégicos y estas 3 fases que yo les puse aquí. ¿Sí? Estos 4 objetivos estratégicos son empoderar y trabajar con las comunidades para entender de mejor manera este fenómeno. Aquí estamos hablando de comunidades rurales, ¿no es cierto? El segundo objetivo es asegurar que existan tratamientos seguros y efectivos, es decir, los antivenenos o los sueros antifídicos. El tercer objetivo es fortalecer los sistemas de salud nacionales y locales también. Y el cuarto es incrementar pues estas colaboraciones, la coordinación y los recursos para que los recursos lleguen al lugar adecuado. Y las 3 fases, pues bueno, la primera es el año anterior y este año, en 10 a 12 países, principalmente los de Asia, que son los más afectados, ¿sí? Es una fase piloto. Desde el 2021 al 2024 es escalar esa fase un paso más, aumentando más países, entre 35 y 40. Y los últimos 5 años se trata de incluir a todos los países que están afectados, proveyendo de todas estas mejoras, ¿no es cierto? Obviamente esto es en conjunto con los gobiernos de cada país y la voluntad que ellos tengan de adherirse a esta estrategia. Listo, esa es la situación mundial, digamos, ¿ya? Y en Ecuador, pues existen varios desafíos o tenemos varios desafíos para lograr cumplir esa meta. Aquí nosotros tenemos una lista de todos los países de América del Sur, del número de casos que se producen de accidente ofídico en la mitad. Y en la tercera columna, pues tenemos las especies de serpientes venenosas que causan más problemas, ¿no? Para Ecuador estamos hablando de entre 1.500 envenenamientos al año. Hubo un registro más reciente que hablaba de 1.700, pero más o menos por ahí está el número, ¿sí? Ahora, como les mencioné antes y les vuelvo a repetir, existe un subregistro. Estos son datos hospitalarios, ¿sí? Esto es de la gente que llega al hospital y que de hecho es registrada por el sistema de salud. Se dan varios casos en los que incluso ni siquiera eso pasa, ¿ya? Entonces, llega una persona que es mordida por serpiente y tal vez ni siquiera va a entrar en los registros hospitalarios por diferentes problemas que ya son parte del sistema de salud.
Y bueno, eso ocurre en muchos países. Ecuador no es el único en el que sucede eso. Pero probablemente el principal problema que tenemos en Ecuador y el principal desafío es que aquí no hay una producción nacional de suero antiofídico desde hace ya casi una década. ¿Sí? Entonces, hasta el 2010 existía una producción en lo que en ese momento se llamaba el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez en Guayaquil, que ahora es el INSPI, y se paró esa producción y desde el 2010 no existe esa producción. Hubieron unos lotes que duraron hasta el 2012 de producción nacional y desde entonces lo que el Ecuador hace, así como con muchos otros medicamentos, es importar, importar desde otros países. Y así es como se ha estado manejando esta situación en Ecuador hasta la actualidad. Y entonces, ¿qué acciones se han tomado en el país? Pues fue importar desde hace algunos años ya el suero antiofídico proveniente del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica. Este suero antiofídico es elaborado con venenos de 3 especies que habitan allá en Costa Rica: Botrops asper, que también está en Ecuador; Crotalus, que es una cascabel que no está en Ecuador no hay cascabeles; y la Quesis stenophrys, que es una especie de las que aquí les llaman verrugosas. Y además, bueno, este es el suero antiofídico de referencia, digamos, es el que oficialmente el Ministerio de Salud importa y distribuye a todo el Ecuador. Y bueno, este instituto y este producto que produce el Instituto Clodomiro Picado es un producto que funciona bastante bien y se ha probado esto en muchos países. Funciona muy bien en Centroamérica, tanto así que Costa Rica exporta suero antiofídico a muchos otros países de Costa Rica. El Instituto Clodomiro Picado incluso fabrica un suero antiofídico para algunos países de África porque tiene las condiciones de hacerlo y entonces ellos también exportan allá. Y en Ecuador, pues los exporta y nosotros usamos este antiveneno, pero realmente qué tan bien o qué tan mal funciona es algo que es precisamente uno de esos desafíos de los que hablaba, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poco más sobre esto y qué es lo que nosotros hemos estado haciendo para testear esto, ¿sí? Para poder investigar al respecto. Existen también otros sueros antiofídicos que circulan en el Ecuador, algunos vienen de Colombia, otros vienen de Brasil. Sin embargo, como les dije, esos no son los sueros antiofídicos de referencia que usa el sistema de salud. Y bueno, una acción que también se ha establecido aquí en Ecuador, que ha funcionado bastante bien, es el establecimiento de este Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, que es una dependencia del Ministerio de Salud y que trabaja también con el EQ 911 y que en el caso de un envenenamiento, ellos están prestos a ayudar con información y a coordinar que el lugar donde haya ocurrido esto llegue precisamente este suero antiofídico que maneja el sistema de salud, ¿sí? Entonces, aquí les incluí yo, si es que alguna vez, ojalá no sea así, ustedes están en Ecuador y tienen un accidente ofídico, pues lo mejor es llamar al 1-800 veneno, ahí está el número, ¿no es cierto? 83 63 66, o al EQ 911 y ellos se encargarán de coordinar. Listo, entonces esto es lo que se ha hecho. Sin embargo, falta un montón o faltan muchísimas acciones por tomar aquí en Ecuador. Si queremos nosotros llegar a ese objetivo del 2030 de reducir el número de muertes y el número de discapacidades que se producen por el ofidismo, nosotros tenemos que preguntarnos en qué lugar estamos ahorita con respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Ecuador ahorita en el 2020? Y la verdad es que, según mi opinión, existen muchos problemas asociados a esta acción de importar los sueros. Ya existe una dependencia, obviamente, de
lo que se produzca allá en Costa Rica y nadie esperaba una pandemia como la que estamos viviendo, pero al ser el Instituto Clodomiro Picado parte de la Universidad de Costa Rica y hacer un órgano de investigación reconocido nacional e internacionalmente, pues el instituto es ahorita el que maneja gran parte de la acción para controlar el COVID-19. Y entonces ellos han dicho que no va a haber una escasez de la producción del suelo antiofídico. Sin embargo, no sabemos, ¿no es cierto? Ahorita no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir esta problemática con respecto al coronavirus. Y entonces esto nos hace ser dependientes de cómo, de qué tanto pueda producir el Instituto Clodomiro Picado allá en Costa Rica. Y eso también, esta importación, ¿no es cierto?, del suero, hace que exista una falta de desarrollo del capital humano y tecnológico aquí en el país. Y esto lo podemos ver con muchos otros insumos que Ecuador importa, ¿no es cierto? Entonces, no se desarrolla aquí las capacidades en investigadores que puedan realizar estos estudios, tampoco, o también es muy limitada la tecnología que se tiene y que se desarrolla para producir estos suelos antiofídicos. Y entonces, básicamente, nos perpetúa en este estado de ser un país que importa insumos y no sale adelante y no se realiza una innovación en el país, una innovación científica y tecnológica, porque no podemos desarrollar esto, ¿no es cierto? Además de esto, bueno, en Ecuador en este momento existen escasos estudios de estos puntos. No hay muchos estudios de la variabilidad y de la acción de los venenos. No existen muchas investigaciones sobre una evaluación preclínica de los sueros antiofídicos y son muy limitados los datos que tenemos sobre la epidemiología de los accidentes ofídicos. Eso es como otra gran área que yo veo que hace falta mucha acción al respecto. Y por último, pues bueno, aunque en general conocemos relativamente bien cuál es la diversidad de especies venenosas, hay una limitada perspectiva ecológica y evolutiva en las investigaciones que se han realizado hasta el momento en este sentido. Sí, entonces, ustedes se imaginarán, esta es una problemática que tiene muchas áreas, ¿no es cierto? Entonces, tiene la parte clínica, tiene la parte de producción de, en este caso, un medicamento esencial como los antivenenos, tiene la parte biológica también, al existir investigadores interesados en los animales en sí, y, bueno, tiene la parte de biotecnología, de bioquímica para gente que esté interesada en las toxinas. Entonces, es una problemática bastante compleja que es mejor abordarla desde esta perspectiva de una, de una de una salud global, ¿no es cierto? De One Health, de estudiar esta problemática desde varias perspectivas, ambiental, también la dimensión humana, ¿no es cierto? Existen muchas investigaciones que tratan de estimar, por ejemplo, el costo eh, que, 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 que sugiere este tipo de, de accidentes a la gente del campo, porque normalmente este tipo de accidentes le sucede a gente que es económicamente activa, ¿sí? Que está trabajando y el hecho de que ocurra un accidente de estos y que pueda haber una amputación o que pueda esa persona fallecer, pues tiene una repercusión muy grande en su familia y en la casa a la que aporta. Entonces, es una problemática bien compleja. Bueno, entonces aquí es donde nosotros entramos y mi laboratorio y mi grupo, yo les voy a hablar sobre nuestros esfuerzos que básicamente al momento se enfocan en estas tres áreas. No son todas las áreas que nosotros estudiamos, pero las que tienen que ver específicamente con el ofidismo son las que les he incluido aquí, ¿sí? La primera tiene que ver con la información y es en el sentido de que nosotros hemos colaborado con personal médico para que
el personal médico tenga precisamente esas herramientas que les permitan identificar cuando el, se trata de una mordedura de serpiente venenosa y que eso guíe un correcto tratamiento. Y esto se da porque no todos los médicos tienen un adecuado conocimiento de cuáles serpientes son venenosas, cuáles no. Estamos hablando de que usualmente se maneja este porcentaje, ¿no? Del 20% de todas las serpientes son venenosas. Entonces, estamos hablando de que de todas las mordeduras que pueden haber en esta interacción humano-serpiente, solamente el 20% va a ser causada por una serpiente venenosa y solamente un porcentaje de ese va a derivar en un envenenamiento. Entonces, a veces la gente lleva las serpientes al puesto de salud, muertas obviamente, entonces ahí el personal de salud puede identificar. A veces el personal de salud puede estar muy interesado en saber de antemano cuáles especies de serpientes viven en sus áreas, especialmente los médicos rurales, ¿no es cierto? Para saber cómo manejar un accidente de este tipo. Entonces, en ese sentido, hemos colaborado con el personal médico al respecto. El segundo tiene que ver con los venenos y son los estudios de composición y de función de toxinas que nosotros los hemos hecho o en los cuales estamos colaborando, pero en algunos de ellos nosotros lo que hemos tratado de hacer es incluir esta perspectiva ecológica y evolutiva que les mencioné antes que hace tanta falta en este tipo de estudios. Y por último, bueno, esta nueva área en la que estamos enfocados nosotros, que es en sacar adelante estos estudios de epidemiología que se tratan de muestreos comunitarios en ciertas zonas alejadas del país. Entonces, bueno, hablemos del primer gran grupo de esfuerzos que nosotros hemos realizado, que tenía que ver con la información que nosotros hemos dado. Entonces, desde el 2010 ya son varios años que funciona esta enciclopedia electrónica que se llama Reptiles del Ecuador y que les dejo aquí la dirección electrónica para que ustedes puedan entrar y ver de qué se trata, los que no lo han hecho todavía. Pero realmente esta es una herramienta que ha sido muy útil para, para personas de todo, de cualquier área, ¿sí? No solamente es para biólogos o está diseñada para biólogos, también mucha otra gente que trabaja con estos animales, incluso médicos, la ven muy útil porque provee una información detallada de todas las especies de reptiles del Ecuador, pero obviamente de las especies de serpientes venenosas que están presentes en el país. Sí, la última versión es de este año y bueno, ya llevamos algún tiempo haciendo esta herramienta y mejorándola cada vez, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos encontrar ahí brevemente son fichas, como les dije, con mucha información de las diferentes especies. Aquí tenemos algunas especies o una especie de serpiente coral que es venenosa, ¿sí? También tenemos fotografías que permiten ver la diversidad, por ejemplo, de morfologías, ¿no? La diversidad de colores, la diversidad de formas que pueden haber en una misma especie. Aquí, por ejemplo, esta es una especie del suroriente del Ecuador, está presente en Zamora, en Morona, Santiago, parece ser bastante abundante. Y entonces, pues aquí nos permite ver las diferentes formas, colores que tienen y apreciar esa diversidad, ¿no? También, y esto les invito a que exploren, tenemos esta herramienta en la que para un punto, cualquier punto del Ecuador, sí, nosotros podemos seleccionarlo y podemos hacer una búsqueda en un mapa de las especies de serpientes venenosas que se encuentran ahí. Aquí yo hice el ejercicio de seleccionar Yasuní, por ejemplo, y seleccionar un radio, aquí está, de 70 kilómetros. Y lo que podemos ver son todas las especies que se han registrado de serpientes venenosas en esos 70 kilómetros de un punto establecido en el Parque Nacional Yasuní. Esto no solamente es para serpientes venenosas, si ustedes quieren hacer esa búsqueda para cualquier tipo de serpientes o para cualquier tipo de reptil, lo pueden hacer aquí. Y también, bueno, pues tenemos mapas de distribución potencial de las diferentes especies. Aquí tenemos un mapa de distribución potencial de la X de la Amazonía, de
de Botrops-Atrox, y podemos ver con estas cruces todos los puntos donde se ha registrado, y aquí un modelamiento climático de dónde nomás podrían estar, ¿sí? Y también una proyección de cómo cambiaría su distribución al futuro, al 2030, 2050 y 2070, según todos estos escenarios de cambio climático. Entonces, bueno, esta es información que puede resultar muy útil para varias personas, ¿sí? No sé por qué tengo un problema aquí, que se cargue la siguiente diapositiva. Bueno, ok, de acuerdo. Simplemente no sé qué pasó con la anterior diapositiva. Estaba una foto, y bueno, tal vez mientras hablo, veamos, esperemos que se cargue, de que toda esa información, a la larga, lo que nos sirvió es precisamente para establecer una relación con el Ministerio de Salud y con la necesidad que ellos tenían precisamente de que su personal médico tenga acceso a esa información de alguna otra manera, ¿sí? Entonces, para eso nosotros también recibimos el apoyo de la Fundación Alemana de Investigación para realizar un taller del ofidismo en el 2014. Este es un taller que se realizó precisamente en la Universidad Católica y que lo hicimos con el apoyo y en conjunto con el CICEAL. Y bueno, en ese momento nosotros invitamos a todos los representantes de diferentes instancias en el país que estaban trabajando en este tema, incluido el Ministerio de Salud, y tuvimos unos 3 días de charlas y de trabajo para identificar todos estos problemas y enfocar los esfuerzos. Y de todo esto, pues surgió esta colaboración que en el 2017 derivó en este protocolo basado en evidencia que es sobre el manejo clínico del envenenamiento por mordeduras de serpientes, por un lado, y también por las picaduras de escorpiones. Entonces, este es un documento en el que trabajamos durante algún tiempo para precisamente proveer información clínica, por un lado, del manejo clínico, pero también información biológica para que sea útil especialmente para la gente que más lo necesita, ¿no? Con el apoyo de la Universidad de Indoamérica, nosotros también logramos conseguir financiamiento para imprimir muchos de estos protocolos y poder mandar a las zonas rurales para que sean usadas por los médicos rurales en sus diferentes puestos de salud. Ok, y ahí estamos, obviamente, la colaboración con el Ministerio de Salud Pública, espero que siga en el futuro, especialmente en este tema que es bastante importante. Listo, esa es la primera parte de la que quería hablar sobre nuestros esfuerzos. La segunda parte tiene que ver con estos estudios de composición y función de las toxinas que están presentes en los venenos que hemos realizado. Y bueno, para esto este tipo de estudios requiere de mucho esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo primero al conseguir el financiamiento, al planificar las salidas de campo y luego bastante tiempo y recursos para encontrar estos animales que no son los más abundantes, ¿sí? Están presentes en muchos lugares, pero hay que buscar algún tiempo para encontrarlos. Y bueno, aquí quiero agradecer el trabajo que hacen las personas que colaboran conmigo en mi laboratorio. Y bueno, luego una vez que las encontramos, las llevamos al laboratorio donde con elementos de seguridad, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos trabajado en esto, como les digo, ya 10 años. En 10 años he sido mordido una sola vez, entonces creo que tengo un buen récord. Eh, Tomamos todas las medidas de seguridad para no sufrir ningún accidente, ni yo ni mis asistentes, y poder igualmente, con todos los cuidados para el animal, extraer su veneno o sus secreciones tóxicas. Esas secreciones tóxicas luego son tratadas, ¿sí? Para que duren el mayor tiempo posible y poderlas usar en diferentes estudios posteriores. Entonces, bueno, primero les voy a hablar de
un estudio en el que hemos colaborado y que tuvo productos muy interesantes, como ustedes van a ver, o resultados muy interesantes. Y estamos muy felices de esta colaboración. Tenemos muchos planes de seguir colaborando junto a Rafael Almeida, Carolina Proaño y Ricardo Palma. Lo que les voy a presentar es del estudio de su tesis de Ingeniería en Biotecnología. Y este es un estudio que recibió o recibimos el financiamiento de esta iniciativa que se llama el Global Snakebite Initiative, que es una iniciativa a nivel mundial para proveer financiamiento a este tipo de estudios que son muy importantes. Entonces, participamos en una convocatoria y este es uno de los proyectos que nos entregaron financiamiento. Entonces, bueno, lo que nosotros queríamos hacer aquí o cuál era el objetivo era precisamente caracterizar los perfiles bioquímicos y enzimáticos del veneno de las víboras X amazónicas, que es esta especie, Botrops atrox, y también analizar la toxicología y las implicaciones clínicas que tienen los envenenamientos de individuos de esta especie en algunas áreas de la Amazonía. Entonces, para esto, lo que nosotros hicimos fue que analizamos muestras de Botrops atrox enfocadas en esta área geográfica de la Amazonía, ¿sí? Al momento nos estamos ampliando y estamos ya analizando muestras de otras zonas, pero los resultados que les voy a mencionar aquí son los que están circunscritos a esta región geográfica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros realizamos todos estos pasos en este proyecto que lideró el ingeniero Palma. Y lo que nosotros hicimos fue caracterizar de forma bioquímica, ¿sí? Usando cromatografía, usando electroforesis, las diferentes fracciones que están presentes en el veneno, ¿sí? Las diferentes proteínas y toxinas que están presentes en el veneno para poder obtener tener una idea de cuáles son los tipos de toxinas que están presentes en esos venenos. Luego también hicimos una caracterización enzimática en la que nosotros usamos diferentes sustratos sintéticos y luego incubamos con los venenos para ver cuáles eran las actividades o qué muestras tenían más actividades dependiendo del sustrato que estábamos usando, ¿sí? Y cómo se comportaban o cuál era la función de esas diferentes toxinas. Luego también hicimos una caracterización toxicológica en la que nosotros lo que hicimos fue evaluar los efectos de hemorragia, por ejemplo, efectos de edema, efectos de letalidad en ratones del laboratorio de esas diferentes muestras de venenos. También analizamos cuál es la eficiencia de los sueros antiofídicos, usando estos sueros antiofídicos de Costa Rica, de neutralización de esas diferentes toxinas presentes en las muestras que nosotros analizamos. Y por último, nosotros hicimos un estudio de los últimos 5 años de casos presentes en el Hospital del Tena por envenenamiento ofídico, para tratar de evaluar ciertos aspectos epidemiológicos. Entonces, bueno, brevemente les voy a presentar los resultados porque no tenemos demasiado tiempo. Y entonces, como se conoce, existen muchas diferencias o hay diferencias en la composición del veneno. Un mismo veneno, o mejor dicho, el veneno de una misma especie no es el mismo. ¿Sí? No es que yo cojo un veneno de esta población y un veneno de esta otra población y a pesar de que sean de la misma especie, no suelen tener la misma composición. ¿Sí? Son en general similares, pero hay diferencias que se pueden apreciar y esto es un fenómeno que ocurre a diferentes niveles, ¿sí? Hay diferencias individuales, hay diferencias por sexos, hay diferencias entre los juveniles y los adultos y esto tiene que ver con la biología de los animales. Pero nosotros lo que encontramos fueron diferencias estadísticas significativas cuando comparamos muestras de la misma población y cuando comparamos entre localidades, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un fenómeno que se conoce
no nos extrañó tener estos resultados, pero en tal caso son interesantes una vez que los obtuvimos. Probablemente lo más interesante de este trabajo fue ver cuál es el comportamiento de los sueros antiofídicos de Costa Rica versus estos venenos y estos casos de envenenamiento. Entonces, lo que nosotros pudimos ver es que la hemorragia se neutraliza bastante bien, ¿sí? Estas son las muestras de ratones. Sin embargo, la inflamación o el edema no se neutraliza muy bien, ¿sí? Solamente un tercio de los casos de inflamación en los ratones pudieron ser neutralizados. Y existieron, de hecho, unas ciertas muestras que la hemorragia no se neutralizó bien, ¿sí? Por eso tenemos solamente un 88% de hemorragia. Más interesante aún es que cuando nosotros hicimos los experimentos de letalidad, es decir, inoculamos venenos a algunos ratones y luego inoculamos el suero antiofídico, lo que vimos es que solamente en una proporción, mejor dicho, cuando usamos una proporción de 1:1 o una relación de 1:1 entre veneno y antiveneno, es decir, inyectamos la misma cantidad de antiveneno que de veneno, Sí. solamente hay una neutralización parcial. Y existieron algunas muestras que no fueron neutralizadas cuando usamos esa relación, sino que nos tocó subir la cantidad de antiveneno para poder neutralizar todas las muestras, ¿sí? Entonces nos tocó subir a 2.5 la cantidad de antiveneno para que pueda neutralizar ese veneno. Esto es bastante, ¿sí? Es bastante el hecho de tener que usar mucho más antiveneno para poder proveer esa protección a los, en este caso, el modelo que estamos usando, que son los ratones de laboratorio. ¿Y por qué digo que son interesantes estos resultados? Porque cuando nosotros analizamos los datos del hospital, lo que pudimos ver es que precisamente en el hospital también se ve algo así. Es decir, que de todos los casos que hubieron, que fueron como 133, me parece, el 45% de esas personas recibieron entre 1 y 8 viales de suero antiofídico. Ojo que cada suero antiofídico suele costar como $50, ¿no? 50, $70. Entonces, para los casos más leves, tuvieron que usarse 1 a 8 dosis. Para los casos medianamente graves, que fue el 45%, entre 9 y 24. Y existió un 10% que tuvieron que usar entre 25 y 36 viales de suero antiofídico, ¿sí? Eso es una enorme cantidad de viales que, por un lado, pueden ocasionar problemas para el paciente recibiendo tal cantidad de suero antiofídico, ¿sí? Porque estos anticuerpos provienen de caballos, entonces puede haber una reacción de nuestro organismo al recibir anticuerpos de otro organismo, ¿sí? Puede haber una reacción, una reacción adversa. Y entonces, en ese sentido, si es que estamos poniendo entre 25 y 36 viales, puede complicarse la situación. Y además también hay que pensar en todos los recursos que significa comprar esta cantidad o importar esta cantidad de viales, ¿no es cierto? Y ponerlos en cierto lugar y que se vayan solamente en una persona o en un caso. ¿Sí? ¿Qué pasa para la siguiente persona o para los siguientes 2 afectados de esto? Y esto no es inusual. Ha habido varias veces que yo he ido al campo y voy llevando mis propios sueros antiofídicos porque ha habido veces en las que he ido a los centros de salud y no disponen porque esto en algún momento del año se acaba, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Y bueno, en este caso, o lo que acabamos de ver ahorita, ¿no es cierto? Les estoy hablando de lo que no funciona tan bien o las investigaciones que hemos realizado y que nos han dado estos resultados de que el suero antiofídico que estamos importando de Costa Rica, al menos para las X amazónicas, no funcionan tan bien. Existe este otro estudio que lo realizamos con algunas personas ya hace unos 6 años, en el que vimos que para otra especie, esta es otra especie de víbora, de otro género,
que está en el occidente de Ecuador, en las zonas medianas en elevación y zonas un poco altas. En cambio, los sueros antiofídicos, sí, los de Costa Rica, sí parecen proteger bastante bien, ¿sí? Entonces, con los sueros antiofídicos nosotros tenemos este fenómeno de una reactividad cruzada en las que los sueros antiofídicos se pueden realizar con venenos de ciertas especies, como les dije, el de Costa Rica, de Botrop jasper, Crotalus y Lachesis, pero pueden estar neutralizando venenos de otras especies relacionadas u otros venenos similares. En este caso, lo que publicamos en el 2014 era ese fenómeno. Sin embargo, esta nueva investigación que hicimos con las X amazónicas, con la gente o con los colaboradores de ICAM, parece no ser el caso. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es la importancia de realizar estos estudios y poder tener esta información, ¿no es cierto? Antes no teníamos esta información, sino que era aplicar estos sueros y esperar que funcionen. Ahora, debido a que esta especie es muy abundante en las zonas amazónicas, ya que se necesitaron unas altas dosis para neutralizar las actividades de estos venenos y muchas dosis en ciertos casos clínicos, entonces lo que nosotros podríamos recomendar es que este veneno debería ser incluido en la producción de este suero, de este antiveneno. Bueno, ok. Quiero igual brevemente contarles de este otro estudio que estamos por publicarlo, que tiene que ver en cambio con las X de las zonas occidentales del país, ¿sí? Y esto no solamente es o sea, estas X o estas víboras terciopelo que también se llaman, no solamente están presentes en el occidente de Ecuador, sino que también están presentes en el occidente de Colombia, y pasan por todo Centroamérica y llegan incluso hasta México. Entonces, este es un grupo en el que yo he hecho ya algunas investigaciones, pero aquí voy a complementar algunos de mis resultados con una investigación que ha estado desarrollando Diana Mora en el laboratorio de Juan Calvete en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Entonces, lo que nosotros quisimos con este proyecto era explorar precisamente cuál es el impacto de la historia evolutiva de este complejo de especies, de este grupo de especies, en la composición del veneno a lo largo de su distribución en Mesoamérica y en el norte de América del Sur. Entonces, bueno, estos son resultados que ya fueron publicados el año anterior, que los realizamos con algunos colaboradores. Lo que nosotros vemos aquí es que la historia evolutiva de este grupo es bastante compleja, pero que se vuelve más compleja aquí en estos dos grupos, digamos, que están presentes en Sudamérica, ¿sí? Entonces, en Sudamérica parece que han habido muchas oportunidades para que se diversifique este grupo. Especialmente lo que nosotros vimos es que esto fue muy prominente en los Andes, ¿ya? Entonces, en los Andes del sur de Colombia y en los Andes del sur del Ecuador han habido muchos espacios y muchas oportunidades para diversificación evolutiva en este grupo. Y lo que nosotros vimos es que de hecho existe un grupo aquí en Azuay que ha estado aislado del resto de poblaciones ya durante bastante tiempo y eso le da cierta morfología diferente, ¿sí? Pero dentro de este grupo igual. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue colectar venenos de muchas zonas de Ecuador y también de Colombia y compararlos. Como les digo, este es un estudio que está cerca de publicarse. Y lo interesante que encontramos en este estudio es que, bueno, tiene relación con un estudio que ya se hizo anteriormente igualmente por Diana en el 2014, y en el que ella y sus colaboradores vio que existen diferencias entre esta especie que está en el sur de Colombia y las poblaciones de Costa Rica del mismo grupo, ¿sí? Entonces, en cuanto al veneno y a las tres principales familias de proteínas, lo que se vio es que existen en algunas de ellas diferencias muy grandes. Por ejemplo, aquí en las lectinas tipo C, ustedes ven que en Costa Rica casi no existen ese tipo de proteínas, mientras que con esa especie en el sur de Colombia sí existen. Igualmente vean la diferencia entre las fosfolipasas y que en el veneno de esta especie de aquí casi no existe.
Y también hay diferencias, bueno, en las metaloproteinasas. Todos estos diferentes tipos de familias tienen acciones diferentes. Y cuando nosotros analizamos ya en este presente estudio, cuál es la composición de estos grupos de los Andes del sur de Ecuador, también vemos diferencias, algunas de ellas bastante prominentes. Fíjense aquí también con las lectinas tipo C, vemos que hay una diferencia grande entre lo que hay en Costa Rica, lo que está presente aquí y lo que está en el resto del Pacífico de Ecuador y en el Chocó de Ecuador, ¿sí? Entonces, todo esto lo que nos hace pensar es, bueno, hay estas diferencias en composición, pero todavía no hemos hecho un estudio como el anterior con las X amazónicas en el que nosotros podamos ver cuáles son los efectos de esas diferencias, por ejemplo, en modelos como los ratones de laboratorio o ya en los casos que tenemos en los hospitales. Entonces, ese es el siguiente paso, es el que lo estamos implementando ahorita y yo espero que en el futuro pues pueda tenerles presentarles resultados al respecto. En tal caso, lo que yo esperaría es que como el suero antiofídico de Costa Rica está hecho con poblaciones que pertenecen a este grupo, así existan estas diferencias, tal vez las consecuencias no sean tan graves. Y digo esto tal vez porque, de nuevo, mientras no tengamos la información, no podemos aseverar esto, ¿no es cierto? Entonces, una persona que es mordida por ahí en Azuay o en Loja, no sabemos qué tan similar van a ser sus síntomas, ¿no es cierto? Sus signos, signos y síntomas clínicos, una vez que lleguen al hospital, porque tal vez son diferentes de las personas que son mordidas en la costa y que son habitualmente tratadas ahí, ¿sí? Entonces, aquí está la importancia, o aquí reside la importancia de este tipo de estudios. Y entonces, bueno, como conclusiones de este estudio, lo que podemos decir es que lo que nos hace ver es que estas diferencias que hay de los venenos de las poblaciones del sur de Colombia y del sur de Ecuador, pues proveen evidencia de que la zonificación que ha habido altitudinal en los Andes ha sido un factor ecológico clave que ha influido en la diversificación evolutiva del grupo y en la composición de sus venenos, como podemos ver en los resultados que les presenté. Entonces, esta perspectiva ecológica y evolutiva es precisamente lo que hace falta, ¿sí? Los venenos no están ahí solitos, las serpientes no son solamente máquinas de producir venenos y durante mucho tiempo este tipo de estudios se los hacía solamente desde una perspectiva bioquímica o inmunológica, y la perspectiva ecológica y evolutiva de los animales es súper importante para entender qué es lo que ha estado pasando. Y bueno, por último, ya para terminar esta charla, quería mencionarles este nuevo tipo de estudios en los que nos estamos embarcando en colaboración, pues bueno, con la Universidad Católica, con el CICEAL a través de Anita y de Mario Grijalva, y también pues con investigadores que están más relacionados al área médica, de salud pública y también de medicina tropical. Estamos colaborando también con la Universidad Goethe en Frankfurt, en Alemania, y para este proyecto también recibimos financiamiento del Global Snakebite Initiative que les mencioné antes. Entonces espero que para una próxima invitación del CICEAL pues les pueda presentar ya los resultados de ese estudio. Qué pena, aquí tampoco se está cargando y voy a regresar a este slide. Pero bueno, simplemente con eso quería agradecerles y si es que tienen alguna pregunta, pues la acogeré ahorita. Simplemente quería agradecer en los créditos a muchos colaboradores que me han permitido usar sus fotografías y no sé por qué antes salió y ahorita ya no sale, pero bueno, esto recibió el financiamiento de varias fuentes que lástima que no sale aquí, pero entre ellas puedo citar a la Fundación Alemana de Investigación, Fulbright, CENESID, a la Fundación Tinker y a Ohio State University. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Estuvo súper interesante tu presentación y vamos a
a dar cabida para las preguntas. Somos bastantes, veo que como participantes están alrededor de 70 personas, 71 personas. Entonces, quien Qué tenga bueno. preguntas, sí, estuvo súper interesante. Quien tenga preguntas, les invito a que en la parte inferior de su pantalla, donde ven los participantes, puedan aplastar y de esa forma puedan alzar la mano o dice raise hand. Entonces, de esa forma tenemos un tiempo como para unas 2 o 3 preguntitas. Sí, ya tenemos. Lady Sánchez. Lady. Lady, si le puedes quitar el audio. No, no le encuentro. Quizás alguien más que tenga alguna pregunta hasta que Lady se anime o le pueda quitar el micrófono. Sofía Ocaña. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Yo Muy te bien. tenía una pregunta. ¿Tú sabes cómo definen la cantidad de dosis que deben aplicar a los pacientes? Sí, claro. Entonces, bueno, precisamente ese protocolo basado en evidencia que les mencioné que realizamos junto a personal médico del Ministerio de Salud, fueron muchos talleres de trabajo en ese sentido para recopilar la mayor evidencia posible y también para adaptarla a nuestra realidad. Entonces, lo que está presente en el protocolo es que, por ejemplo, se lo divide en 3 tipos de envenenamientos, ¿no es cierto? Un envenenamiento leve, uno moderado y uno grave. Y se comienza con 4 ampollas o 4 viales de suero antiofídico. Entonces, eso es para un envenenamiento leve. Para uno mediano se usan 8 y para uno grave se usan 12 ampollas. Entonces, regresando a este punto, ¿no? De que si hay un envenenamiento grave y se tienen que poner 12 viales, ¿qué pasa con el resto de gente que viene atrás? ¿No es cierto? Normalmente estas mordeduras o estos casos de envenenamiento se concentran en una parte del año que son los meses más lluviosos en la parte de la costa y de la Amazonía, que es donde más accidentes hay. Y bueno, es diferente de que tengas un accidente a principios de la época lluviosa y a finales. Tal vez a finales ya no tienes ese tipo de tratamiento disponible. ¿Y qué te define, cómo defines que es leve, por ejemplo? ¿Es el tiempo Bueno, tal vez? Bueno, lo que pasa es que ahí ya es una valoración clínica, ¿no es cierto? Porque ahí están incluidos un montón de factores. Está incluido la salud del paciente, la salud general, está incluido ciertos factores como el tamaño de la serpiente, la especie de serpiente involucrada, cuánta cantidad de veneno, cuánto volumen de veneno inyectó, cuánto se demoró en llegar al puesto de salud, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que eh, que te inyecten suero antiofídico a 20 minutos de lo que pasó el accidente, así te demoraste 4 o 6 horas. Realmente el tiempo que se demoran en llegar al puesto de salud y ser administrados del suero antiofídico es un aspecto muy importante para tener una evolución buena del accidente o que no haya complicaciones, Sí, te muchas preguntaba complicaciones. porque hace unos años estábamos organizando una salida de campo para hacer búsquedas selváticas y como era para treparse en árboles y eso, fuimos a buscar los sueros y el vivarium nos dio un contacto, pero eran sueros que eran fabricados en Colombia. Y cuando Uh -huh, hicimos el pedido, justo nos preguntaron cuántas dosis y me no enteraba sé, recién ahí que depende del número de dosis claro. y era claro, era caro, ¿no? Claro, o sea, yo normalmente llevo conmigo 4 viales
Esto es por si es que no hay el suero antiofídico en el puesto de salud al que voy o al que va alguna persona que esté conmigo, pues tener por lo menos ese mínimo para salir, ¿no? Luego, pues ya se coordinará con el CIETOX o con el 911 para que lleguen más dosis, pero, pero de nuevo, no es lo mismo que ocurra esto en, no sé, en las afueras de Guayaquil, a que se ocurre bien metido en Morano, Santiago. Sí, sí, Ujú, justamente estábamos viendo unas comunidades que estaban no muy lejos de, digamos, de un centro urbano, ujú. pero el centro de salud del área no tenía ninguna dosis, entonces no había Claro, sí. razón. Lo que yo recomiendo normalmente es a la gente que tiene por trabajo, no solo biólogos, sino, no sé, ingenieros mineros o petroleros o lo que sea, si es que van a estar en una zona alejada, es ver primero cuál es el centro de salud más cercano y en la medida de lo posible, si es que existen sueros antiofídicos disponibles en el mercado, pues abastecerse de unos pocos para tener esa ventaja, digamos. Gracias. Ujú, de nada. David, tenemos algunas preguntas. Justo Lady había puesto una pregunta en el chat y dice, ¿el Ujú. suero antiofídico también se usa en perros, el que es importado de Costa Rica? Ya, entonces, en Costa Rica, de hecho, tienen una división que es para fabricar sueros antiofídicos para uso veterinario. Entonces, bueno, eso es de allá, ¿no? Y claro, ellos no están fabricando tantos como los tienen que fabricar para salvar vidas humanas. Entonces, no es mucha la disponibilidad que existe de ese suero. Yo acá no lo he visto, yo no lo tengo, me gustaría tener. Eh, y supongo que si se lo usa el de humanos en perros, pues yo creo que no habría tanto problema. Eh, pero no sabría contestar esa pregunta. Yo creo que sería una pregunta para los colegas del Instituto Claudio Picado. Yo lo que me imagino es que esa división de, de sueros que son para uso veterinario no tienen que pasar por tantos procesos de purificación o de seguridad como los que son para humanos. Entonces, yo creería que un suero antiofídico para humanos puede ser usado en perros. Y bueno, ya ha llegado el momento, pues es mejor que nada, ¿no? Pues sí. Tenemos otra pregunta. Yerkis dice, felicitaciones por tu charla, David. Sé que en México Gracias. hay sueros menos invasivos y que no causan alergias. ¿Por qué no trabajar también con ellos? Eh, bueno, ¿por qué no trabajar? No sé si es que se refiere al Ministerio de Salud o con mis investigaciones. No sabría a qué se refiere específicamente, pero bueno, ya el Ministerio de Salud pues ve, no sé cuáles son los procesos que ellos siguen para determinar con qué suero antiofídico trabajar o no. Eh, yo lo que puedo decir del Instituto Claudio Picado es, porque he estado ahí, he hecho este tipo de estudios ahí, he pasado tiempo ahí, es que ellos son eh, investigadores, ¿sí? Son parte de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, muy cuidadosos con lo que hacen, con muchas décadas de experiencia, con el objetivo de ayudar, ¿sí? Por eso es que ellos se embarcaron en esta tarea a veces titánica, de proveer sueros antiofídicos a algunos países de África, por ejemplo. En México sé que hay diferentes laboratorios, algunos asociados con instituciones académicas, otros son laboratorios de productos biológicos privados. Entonces hay mucha variedad y a mí me parece que está bien que el Ministerio de Salud trabaje con los sueros de Costa Rica, pero se necesita apoyar este tipo de investigaciones, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros y mi grupo nos hemos demorado 8 años en hacer, si es que hubiera habido más apoyo, yo creo que hubiéramos tenido muchos más resultados que los que tenemos hasta ahora. Mucho apoyo me refiero en más apoyo estatal, ¿sí? Para hacer este tipo de cooperaciones entre
entre academia y los gobiernos. Fernando Ayala dice, felicitaciones David, investigaciones muy necesarias para mejorar la producción y el tratamiento en el Ecuador, especialmente Gracias. para salvar más vidas en un futuro. Siga adelante con sus proyectos. También hay más felicitaciones. Muchas Y gracias. de ahí Santiago dice, felicitaciones por la charla, tengo una consulta. ¿La variación del veneno de una misma especie es por el tipo de alimentación? Sí, sí, o sea, entre muchos otros factores, ¿no? Entonces, este es como les dije, este fenómeno de variación de veneno dentro de una especie es algo que se sabe muy bien que existe y también por eso hay muchos investigadores atrás de respuestas para esa pregunta. Se han hecho varios avances en ese sentido. Entonces, sí, la dieta es algo que influye bastante, pero no es el único factor. Sabemos que hay muchos otros procesos o, o fuerzas, digamos, que hacen que exista esa variación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hablamos de fuerzas evolutivas, hay la deriva génica que puede estar afectando la composición de venenos de las diferentes poblaciones. También obviamente fuerzas selectivas como la dieta o la composición de la dieta, pero también puede ser la altitud, puede ser la humedad existente. Entonces, hay varios factores. Yo precisamente me encuentro también en uno de mis proyectos, estoy analizando las toxinas de las serpientes de Galápagos, precisamente tratando de responder o de aportar a esa pregunta. Estas en Galápagos, la, las 10 son, sí, creo que son 10 especies de serpientes que existen en Galápagos, solamente una es venenosa, que es la marina, de ahí el resto son todas estas terrestres que no son venenosas en el sentido de no son un peligro para humanos porque ni siquiera les gusta morder y las toxinas no afectan a los humanos, solamente a las lagartijas de las que se alimentan. Y en ellas estamos tratando de ver estas preguntas o de responder estas preguntas con otro proyecto que tengo. Súper interesante. Mm. Vamos con las dos últimas y dice David Brito. Felicitaciones David, excelente charla. ¿Sabes de Gracias. especialistas en serpientes o universidades que ofrezcan posgrados particularmente en este tema? Eh, Aquí en el país, pues, bueno, yo creo que una opción sería contactar los colegas de los que les hablé. No, no son muchos, no somos muchos aquí en Ecuador trabajando en este tema. Y bueno, los que están asociados a algunas universidades, pues los nombré. Afuera, pues sí, o sea, igual los laboratorios que les nombré, el Instituto Clodomiro Picado tiene su programa de posgrado, en la Universidad de Valencia también, con los colaboradores que les nombré, entonces es cuestión de buscar y de aplicar o trabajar conmigo, ¿no? Siempre estamos abiertos. Y la última pregunta es de Gaby, que dice, para determinar el número de viales que se utilizaron en cada envenenamiento, ¿se tomó en cuenta variables como el tiempo que tardó en administrarse el suero o la utilización de otros remedios? Sí, bueno, algunos de esos, porque algunas de esas otras variables, porque esto fue basado en récords hospitalarios. Entonces, dependiendo del puesto de salud donde uno recolecta estos datos, pues es muy variable el tipo de información que existe. Entonces, para algunas historias clínicas existen datos de cuánto se demoró o de si usó algún otro tipo eh, de prácticas, ¿sí? Eh, aprovechando. El único medicamento recomendable es el suero antiofídico. Todas estas otras prácticas, más que nada, demoran el tipo de atención que se puede dar. Entonces, la recomendación es que si es que ocurre algún tipo de estos accidentes, vayan lo más rápido posible a un centro de salud para obtener el suero antiofídico. Entonces, estas historias clínicas a veces son detalladas, a veces no. Todo depende del médico que le atendió.
Y entonces ahí se complica cómo pudimos analizar esos datos. Chévere. Ujú. Listo, pues David, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estuvo una vez más súper, súper interesante. Y bueno, si bien no nos ves, me imagino que todos hemos aplaudido esta presentación. Un gusto verte. muchísimas gracias. Gracias, Anita, y gracias a todo el CICEAL por la invitación. Muchas Buenas gracias. tardes.